Conformamos la equipa docente como 3 diseñadoras gráficas, mujeres, tituladas en la Universidad de Chile con varios años de experiencia docente en la misma carrera. Nuestros caminos profesionales e intereses cubren diversas áreas, como la semiótica, la visualización de datos, los estudios de género, de borde, la gestión de proyectos, la educación popular y metodologías participativas, y han confluido en proyectos conjuntos, como el Grupo de Investigación Docente Semioanalytics, el Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño ENEDI y la construcción de este curso. A partir de nuestras vivencias y el interés de generar un espacio feminista dentro de las aulas de la facultad, que es un lugar predominantemente masculino, tradicional, donde no se propicia la vinculación con el medio y las comunidades a las que pertenecen sus integrantes y los debates políticos actuales que nacen de ellas, se generó el ímpetu de configurar un grupo de trabajo que propusiera una perspectiva distinta, nueva y transdisciplinar. Desde mediados de octubre del 2019, Chile se enfrentó a una de las crisis políticas y movilizaciones sociales más grandes de las últimas décadas, la cual inició por una nueva alza de 30 pesos en el costo del pasaje del Metro de Santiago, decantando en la organización de estudiantes secundarios a través del llamado de evadir el pasaje como forma de protesta. Dentro de la movilización, múltiples instituciones, colectivos y agrupaciones empezaron a levantar instancias autónomas, cabildos y asambleas territoriales con el objetivo de poder organizarse en torno a la violenta represión, problemas de abastecimiento vecinal y conversar sobre los orígenes del estallido social, sus consecuencias en la forma de vida de la mayoría de las y los chilenos, decantando de forma posterior en reflexiones sobre una nueva Carta Magna para Chile, por medio de un proceso constituyente que se iniciará en el mes de octubre de este año con el plebiscito por una nueva constitución. En el sector del diseño, también se levantaron instancias de organización, haciendo un llamado amplio a gremios y colectivos a reflexionar sobre el momento constituyente a nivel nacional, por medio de asambleas locales autoconvocadas, relacionadas a temáticas editoriales, letrísticas, muralistas, de vestuario, empresarial, oficios creativos, entre otros. En relación a lo anterior, se crea el colectivo Agua en las Grietas, compuesto por nosotras, Katia, Rita y Rocío, y nuestra amiga, diseñadora y fotógrafa Dai Liv, desarrollando el documento Método colaborativo de análisis de problemas y levantamiento de propuestas para encuentros territoriales autoconvocados. Chile despertó, primavera 2019, el cual sugiere una metodología visual para el funcionamiento de asambleas territoriales, cabildos e instancias autoconvocadas con el objetivo de propiciar diálogo y reflexiones a través de un ejercicio de educación cívica y de soberanía territorial. Este manual fue adaptado de la metodología diseñada originalmente para la actividad de mesas regionales del Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño ENEDI, versión 2019, a cargo de Katia y Rita. Bajo la situación mundial de la crisis sanitaria del COVID-19, las instituciones de educación superior chilenas se enfrentaron al desafío de continuar avanzando en sus funciones académicas por medio de la adopción de nuevas modalidades de teletrabajo y clases virtuales. Es en este contexto que como colectiva decidimos desarrollar el curso Mapeo Colectivo, Diseño y Territorio, en la carrera de Diseño de la Universidad de Chile. Abrimos la primera instancia de clases del electivo con una presentación introductoria sobre la vinculación del mapeo, las comunidades y los territorios, haciendo una revisión del estado del arte, de referentes nacionales e internacionales, que a nuestro parecer dan cuenta de la existencia de una actividad común entre las temáticas centrales del electivo, en áreas como la historia, las artes, la sociología, entre otros, permitiendo vincular el diseño a esta reflexión, generando una discusión y sentando las bases conceptuales para las próximas sesiones. Luego, bajo el título ¿A qué comunidades perteneces o quieres pertenecer?, se plantea un ejercicio introductorio. Se le pide a las y los estudiantes que nombren y expongan de manera libre el lugar desde el cual se sitúan, entendiéndose como parte de alguna comunidad, más amplia que sí mismos, desde sus grupos de amistades, su núcleo familiar, los grupos que tienen intereses o actividades deportivas, políticas o de recreación en común y otros más.
Los resultados levantaron la pregunta sobre qué se entenderá por comunidad, sobre la materialidad o virtualidad de estas, si es que necesariamente deben tener un territorio asociado, o si es que se pueden mantener vínculos y construir comunidad en entornos digitales, y qué pasa con estas conexiones dentro del contexto del confinamiento producto de la pandemia del COVID-19. El ejercicio de temporalidad se plantea a partir de la presentación de tres conceptos centrales en el texto Acercamientos humanos a la visualización gráfica de Johanna Drucker. Estos son data como capta, donde se echa a andar la noción de que la visualización trabaja con información recogida, capta, y no dada, data, desde la subjetividad de quien construye la visualización. Tiempo como temporalidad, en que se pone en crisis la concepción del tiempo como un continuo homogéneo lineal, y espacio como espacialidad, donde el espacio puede sufrir deformaciones en una misma medida que el tiempo, en tanto que éste se experimenta, expresa y luego visualiza de manera subjetiva. En función de estos conceptos, se les propuso un ejercicio exploratorio: visualizar una temporalidad de temática personal y libre mediante un boceto, ojalá realizado a mano con los materiales que tengan a inmediata disposición. Se les planteó a modo de ejemplo visualizar la temporalidad desde el estallido social hasta el presente, o durante el periodo de distanciamiento social y el nuevo contexto de clases online producto de la pandemia del coronavirus. Los resultados fueron variados en todo sentido: motivo central, materialidad, complejidad, estilo, recursos plásticos y fotográficos. Por un lado, esta variedad de trabajos nos permitió conocer un poco más del grupo de estudiantes por el contenido personal y sensible de sus visualizaciones y reflexiones. Y por otro, pudimos comenzar a ver cómo era la recepción de la bibliografía escogida, preguntándoles a las y los estudiantes directamente si es que les parecía compleja, pertinente o a lo menos interesante. En la siguiente sesión se buscó reflexionar sobre el libro Diseño y Crisis de Gibbon Siepe, a partir de diversas ideas. Se pone en tensión el concepto de democracia, donde von Siepe propone una definición vinculada a la participación, la autodeterminación y la creación de un proyecto diseño propio. Además, se presentan los conceptos de heteronomía y su relación con la utopía. También se propone el humanismo proyectual, el cual tiene como objetivo que los y las diseñadoras se vinculen con necesidades de grupos sociales y elaboren propuestas emancipadoras. En relación a lo anterior, se desarrollan duplas de trabajo el ejercicio número 2. Eligiendo una comunidad y utilizando solo documentación visual, aparezcan los siguientes tópicos: lugares, actores y relaciones de la comunidad elegida. En definitiva, ¿cómo puedo representar las problemáticas de la comunidad en base a imágenes o el montaje de ellas? También se revisan los textos Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson y hacia un feminismo decolonial de María Lugones. El primero reflexiona sobre el origen y la difusión del nacionalismo, abriendo el diálogo en torno a la territorialización, centralización, virtualidad, entre otros. Asimismo, se delibera que, por medio de la definición de identidades y fronteras, se produce una relativización de la norma, la cual deviene en la desaparición del sujeto. Es aquí donde emerge el segundo texto, destacando conceptos de resistencia, locus fracturado y decolonización del saber, guiando la conversación sobre otras maneras de producción de conocimiento y de validación de éste. Luego se plantea el ejercicio número 3, el cual buscó depurar los ejercicios anteriores, problematizando a la comunidad elegida a partir de la utilización de 2 o más conceptos profundizados en clases. Finalmente, planteamos una conversación colectiva en torno al documento Técnicas de Educación Popular, de Federico Coppens y Herman van de Velde, el cual detalla una perspectiva histórica de esta metodología educativa, además de algunas de sus temáticas y objetivos. Respecto a estos últimos, Graciela Bustillos y Laura Vargas mencionan 3, los cuales se encuentran vinculados a la potencialidad de las y los diseñadores en el ámbito político-social. 1. Facilitar en grupos colectivos el conocimiento o reconocimiento de su realidad social. 2. Favorecer el desarrollo personal y colectivo de la capacidad de analizar y transformar esa realidad. 3. Impulsar la organización de grupos y colectivos, un tejido social capaz de actuar con autonomía en la mejora de su realidad. El ejercicio final consistió en la realización de una bitácora de la comunidad,
elegida por la dupla, la cual buscó evidenciar la evolución del análisis de esta, por medio de la fundamentación de su elección, sus primeros acercamientos a las relaciones, estructuras y problemáticas vinculadas a ella, la exploración de conceptos teóricos conceptuales revisados en clases a través de la realización de fichas bibliográficas. En síntesis, este ejercicio permitió reflexionar sobre cómo las y los diseñadores se hacen parte de un territorio y un contexto específico. Revisando las entregas, se pueden desprender diversas observaciones que nos permiten nutrir y repensar esta experiencia pedagógica. En primera instancia, se tornó relevante conversar sobre cómo la suma de ejercicios desarrollados durante el curso se transformó en materia prima para profundizar ciertas discusiones conceptuales, reafirmando el proceso realizado por el estudiantado, especialmente desde la creación de diagramas, tales como mapas conceptuales, esquemas y rizomas visuales. Asimismo, la utilización de conceptos revisados en clases facilitó una aproximación crítica sobre la colectividad elegida, comprendiendo que en el caso que se trabajara con una comunidad virtual, esta tiene interacciones que develan relaciones de poder, formas de democratización de la información, resistencia por parte de un grupo de la comunidad o en relación a algo externo. Además, posibilitó plantear reflexiones sobre la forma de representación que tiene hecha comunidad para sí misma, vinculándose a problemáticas de creación de imaginarios colectivos que reafirman o no desigualdades, explotaciones, entre otros. Por otro lado, al fomentar los intereses propios del estudiantado, la autonomía de formatos de presentación de avance y exploración de referentes, se facilitó la declaración del locus fracturado de la dupla de trabajo, diversificando en la forma de escribir, representar y analizar dicha comunidad, por ejemplo, desde la utilización del lenguaje inclusivo al referirse a ella. Finalmente, aparecieron consideraciones en torno al uso de diversos conceptos revisados en clases y cómo estos, aplicados en soportes de escritura como Microsoft Word, son desconocidos o corregidos automáticamente desde una estructura lingüística tradicional, abriendo la reflexión al colonialismo del lenguaje, sobre quiénes construyen las normativas de la escritura y cómo es posible desbordarlas. En sus inicios, el curso se planteó a partir del deseo de vinculación con comunidades, organizaciones y colectivos. El contexto de pandemia que implicó dar las clases en cuarentena, si bien no existió interacción real entre los y las estudiantes con las comunidades, haciendo el testeo de un modelo de visualización, que era el objetivo final de este curso, sí hubo un primer acercamiento exploratorio, desde posturas críticas, feministas y visuales que hemos propuesto. Desde lo anterior, se reflexionó sobre el contexto educativo de diseño en Chile. También se decidió trabajar con la experiencia personal de cada uno, valorizando el lugar de enunciación, desde donde se proyectó entrelazar la práctica del diseño con el momento constituyente por el que está pasando el país. La bibliografía ha sido uno de los factores que nos permitió vincularnos con el cuerpo estudiantil. Recibimos un buen retorno sobre los contenidos, teorías y conceptos, tanto por su pertinencia, lo novedosa que les pareció a los y las estudiantes, su marcada tendencia feminista y lo mucho que, en sus propias palabras, les hizo explotar la cabeza en ciertos momentos. Esto nos da confianza en la perspectiva que quisimos entregar a la asignatura, apostando por una propuesta concreta, reforzada en ejercicios prácticos y discutida con profundidad, involucrando las subjetividades de las y los estudiantes a la conversación. Existieron varios factores coyunturales que modificaron el devenir de nuestra experiencia docente, y nos resulta difícil hacer un recuento sin tener en cuenta el qué habría sido si podríamos haber llevado a cabo el programa completo. Dado el caso, hemos puesto la relevancia en los procesos de politización de las comunidades por parte del estudiantado. Respecto a las proyecciones, como equipo docente creemos necesario y fructífero poder realizar una nueva versión del ramo para el año 2021, apostando a una modalidad presencial con las y los estudiantes, lo cual permitiría desarrollar actividades de levantamiento de información y trabajo de campo que fortalezca los objetivos del electivo. Además, valoramos seguir nutriendo este espacio educativo alternativo,
que permita expandir y producir conocimiento por medio de la visualidad colaborativa, debatir sobre la práctica pedagógica proyectual y su aporte a la autodeterminación de comunidades por medio de la facilitación de procesos de transformación política. También consideramos que es relevante realizar un proceso de revisión, exploración y trabajo de memoria con el objetivo de sistematizar la experiencia vivida el semestre pasado, desde la inquietud de compartir crónicas de pedagogías críticas, visuales y feministas, además experiencias educativas. Finalmente, nuestro interés se centra en contribuir a imaginar dinámicas transformadoras por medio de la democratización del conocimiento, herramientas y experiencias. En relación a lo anterior, liberamos el documento Método colaborativo de análisis de problemas y levantamiento de propuestas para encuentros territoriales autoconvocados, el cual fue diseñado bajo los criterios de acceso de Creative Commons, permitiendo que pueda ser descargado de forma gratuita, copiado, adaptado y modificado, siempre que no sea para fines comerciales, por las diversas comunidades y colectividades que deseen utilizarlo.